Muy bien. Buenas tardes, Cris, Buenas tardes. y, y a todos los que vayan viniendo, si vienen. Muy bien. Pues esta tarde vamos a hacer de la página del texto 447 el pecado en contraposición del error. Empezamos la semana pasada el capítulo 19 y, y lo que nos dice, lo que nos va a hablar esta semana nos va a hablar del pecado y el error. Todo he estado mirando así por encima y todo las hojas que tiene nos habla de eso, del pecado y del error. Entonces, esa percepción que nosotros teníamos del pecado, ¿no? Hacía años como lo teníamos, ¿no? De esa percepción errónea y lo que nos decían cuando éramos pequeños, ¿no? Que habíamos pecado y claro, es lo que vamos a trabajar esta tarde, por el cómo le vamos a dar un enfoque diferente, le vamos a dar un enfoque diferente para poderlo ver que en realidad nunca hemos pecado, nunca hemos pecado. Y además que se puede, esa percepción errónea que teníamos se puede perdonar perfectamente. ¿Eh? Dice, aquí dice, ¿no preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Bueno, he cogido este texto, pequeño texto, todavía no he empezado a leer, pero es eso que digamos que el pecado es como si nosotros ya nos damos cuenta de que eso en realidad no tiene fuerza, es como vamos a atravesar la neblina que nos dice y llegaremos al sol, llegaremos a nuestro hogar, llegaremos al Padre, a la luz, ¿no? Pues eso es. Y el pecado no es real. El pecado no es real. Claro, el pecado es lo que tiene el ego, que nos lo ha puesto. El pecado para el ego, ¿qué es? Para él es lo más sagrado, porque es lo único, el argumento que tiene. Porque, ¿qué hacíamos antes? Pues que nos creíamos culpables porque habíamos pecado. Habíamos pecado y eso para el ego puede decir, bueno, tengo una herramienta fuerte, tengo ahí algo para que el ser humano aquí se sienta culpable, ¿no? Porque ha pecado. Entonces, para el ego eso es una baza perfecta, ya tiene un argumento de fuerza, tiene un argumento de fuerza. Claro, el argumento es un error. La verdad no puede deshacerlo fácilmente. La verdad puede, porque es un error, es el pecado, y la verdad puede deshacerlo fácilmente. En el momento que yo me doy cuenta de que nunca he pecado, el momento que, pero si ya, como nos dice que todo esto es una ilusión, ahí ya le quitamos toda la fuerza que creíamos que habíamos pecado. Eso es, pues, es lo que vamos a ver esta tarde, todo el del capítulo 19, el pecado es una contraposición al error. Y eso es lo que vamos a ver. Dice, es esencial que no se confunda el error con el pecado. Es esencial.
ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Claro, es decir, que no confundamos el error con el pecado. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. De ser real, se refiere de ser real, ¿no? Eso es. Nos lo va a explicar de muchísimas formas, utiliza mucho texto para que lo entendamos, utilizar de muchas formas, de todo tipo de vocabulario para que lo entendamos. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Eso es, si le damos una fuerza, si le damos una realidad, pues eso nos dice que es totalmente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Eso es. ¿Eh? Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. Claro, eso sería si le damos una realidad. Si le damos esa realidad, es lo que vamos a pensar. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está Vale. justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable si nos sentimos así, claro. Y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. Si le damos tal importancia, si le damos tanta veracidad, pues es eso, ¿no? Es la locura que nos dice que si pensamos eso. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Ahí está. La gran ilusión, o sea, es eso que es, lo hacemos real, ¿no? Hacemos real Eso, eso. no, que le iba a preguntar que qué diferencia hay entre... Entre el error y A ver, Carmen, una pregunta. sí, entre el error y el pecado, ¿te Sí, refieres? ¿cuál es? A ver, si se parte de que todo es una ilusión, que Sí, el mundo no es real, es una ilusión, que le damos sentido con nuestra creencia, ¿qué diferencia hay entre error y pecado? eso es lo que yo estaba, justo antes de empezar, es lo que estaba viendo. En realidad, porque lo he leído un poco antes, es que es lo mismo. En realidad es lo mismo, quiere decir, ni el error y el pecado es algo que no existe. Es algo, aquí nos da mucho texto, nos da mucha forma para darnos cuenta, pero conforme vayamos leyendo nos daremos cuenta de que en realidad eso no existe. Es algo, ese error que teníamos. Como digamos que lo más fuerte que tiene el ego, que es el pecado, ¿no? Que nos sentíamos culpables, pero es parte del error. Eso es. Porque es que según lo
lo estamos leyendo, da lugar a un error de interpretación, como que son dos cosas En- que tienen propia identidad por sí mismas. Pero sí, exactamente. Pero al principio puede parecer eso porque a mí me ha pasado igual. Cuando lo he leído antes de empezar, digo, guau, mete mucho texto, pero si leemos más adelante, cuando lleguemos, en realidad, que es lo mismo, el error y el pecado, te das cuenta que algo que es parte de la ilusión de aquí, es parte de la ilusión. Sí, un segundo. Eso lo pone aquí en el texto. Me parece bien, pero es la pregunta que yo me hago. Pero sí. No tienes atención. Dices, tío. Y A ver, aquí en el texto dice, el error puede ser corregido y sí, lo torcido enderezado. vale. Pero el pecado de ser posible, que no sería posible porque como no existe, sería irreversible. Es que entiendo. Ahora sí. No, pero está más adelante más claro. Está más adelante más claro porque a mí me ha pasado lo mismo. Pero Porque algunos digo, bueno, no si me da tiempo, repaso un poco para saber más o menos, ¿no? Sí, sí. Pero justo es que te das cuenta después. Y al pasar la hoja es cuando realmente te das cuenta. Sí, No, pero aún no estamos en la Claro, lectura. lo que te viene a decir el texto es que, de ser cierto el pecado, sería imposible corregirlo. De ser claro. Ahora De se ser va a ver cierto. ahora, sí. Lo que pasa que, claro, mete muchísimo texto, te lo dice de muchas formas. Claro, para, para que entendamos cómo lo que quiere decirnos, ¿no? Entonces mete muchísimo. Bueno, ya tenemos aquí a Andrés también, que si quieres tú ir leyendo, Andrés. A ver, ¿cómo te pones? Que te veas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ahí está perfecto. Bueno, Hoy está todo perfecto. No, lo único que siempre está todo perfecto. no sé si has estado oyendo Todas la las cosas, conversación. Es que está hablando Javier, espera. Sí, Javier. No, que estamos haciendo la diferencia entre el error y el pecado. Eso es. claro, esa Ahora es lo la vamos a ver. esa es la diferencia Porque a mí me ha pasado igual, ¿eh? Que a vosotros. Me ha esa es la pasado igual. diferencia que marca el curso, Sí, pero Sí, para sí, que pero tengamos claro, ¿no? sí. Todas las cosas, como dice el curso, todas las cosas son, todas Cosas las cosas, que Dios quiere que ellos vean. eso es. ¿No? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Eso es una lección, ¿no? Y habla aquí en el segundo apartado de la consecución de la paz. ¿Qué hacemos para conseguir la paz? O sea, ¿a qué hemos venido aquí? Primero, cuando empiezas a hacer el curso y la gente que empieza a hacer el curso se hace preguntas como ¿para qué hemos venido aquí? ¿Cuál es el sentido del ser humano aquí en este plano? ¿No? ¿Para qué hemos venido? ¿No? El curso dice que hemos venido para recordar quién somos, ¿no? Para ser felices, para recordar la paz. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Enfrentando los opuestos. ¿Cómo puedo conseguir amor? Solamente si enfrento lo opuesto. ¿Lo opuesto qué es? El miedo, la ira, la rabia y tal. Todo eso es lo contrario al amor. ¿Qué hago? No lo evito, no puedo evitarlo, sino que lo enfrento y ¿qué hago? Le doy amor a esa situación. Una situación de ira, de rabia y tal. No la evito, no, yo eso lo evito. No lo evites. Enfréntala y dale amor. Dale amor. Y entonces encontrarás la paz, ¿no? Y es un poco la diferencia, lo que en este segundo apartado, ¿no? El pecado en contraposición al error, ¿no? ¿Cómo los enfrenta a los dos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el pecado
que el error. ¿Qué nos ha dicho siempre? Claro, en este plano, siempre por la influencia de la religión y las iglesias y eso, pues siempre nos han dicho que es un pecado. ¿El pecado qué connotación tiene? Que el pecado es malo y si yo cometo un pecado tengo que ser castigado. ¿Y cómo me castigo? Me castigo a mí mismo, ¿eh? Entonces, claro, ese es el problema. ¿El error qué hace? Bueno, yo cometo un error, yo estoy escribiendo, cometo un error, ¿qué hago? Borro, corrijo y lo hago de nuevo. Pero un pecado no, un pecado es, tienes que ser castigado porque has cometido un pecado, porque... No, esa es la diferencia entre pecado y error. Por eso dice, es esencial que no se confunda el error con el pecado. No confundamos el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Solamente esta distinción hace que la salvación sea posible. Si yo no distingo esto, no, ¿qué es lo que vamos a salvar? Vamos a salvar nuestra mente de este error en el cual estamos metidos. Pues solamente la distinción hace que la salvación sea posible. Cuando veamos la diferencia entre pecado y error, pues el error puede ser corregido, como hemos dicho, ¿no? Si yo estoy escribiendo y yo me cometo un error, el error puede ser corregido. Lo torcido, si yo me tuerzo en la línea, puede ser enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible, porque has cometido un pecado y entonces tienes que ser castigado. Eso es irreversible. Esa es la connotación que tenemos, pero esa es la creencia que tenemos, es una creencia, ¿eh? Es una creencia que nos han inculcado desde pequeños, que eso es pecado, cuidado que eso es pecado, eso no lo hagas, eso no lo digas, que eso es pecado. No, eso es un error. Simplemente es un error. ¿Qué hago? Pues tengo que enderezarlo, tengo que corregirlo. Ese es el error. Cuando yo tiro con el arco y no doy en la diana, ¿qué hago? Corrijo la mira, o cuando yo tiro con un arma y no doy en la diana, ¿qué hago? Corrijo la mira para dar en la diana. Simplemente corrijo. No es un pecado, no, qué mal lo has hecho y serás castigado. Eso es la connotación que nos han enseñado siempre. Y por eso hay que diferenciar eso, el error y el pecado. La creencia en el pecado, por eso creemos tanto en la creencia en el pecado, no en el error. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable. Y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. Esa es la creencia. Que la mente es la que comete el pecado. No, la mente comete el error. Y el error puede ser corregido. Por eso dice, y así la mente es culpable, porque creemos que la mente es la que comete el pecado y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución, se pueda corregir. El pecado exige castigo, que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque la connotación del pecado es que exige castigo. Del mismo modo en que el error exige corrección. Esa es la diferencia. El error, corrección. El pecado, castigo. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Pensamos que la corrección del pecado es con el castigo. Y por eso las religiones y bueno, lo que nos han enseñado, pero no nosotros, de años y años y años y años lo tenemos
impreso en nuestros genes. Entonces es muy difícil de separar. Claro, nosotros haciendo el curso, ¿qué hacemos? Al adquirir sabiduría, vemos la diferencia. Dice, no, no, cuidado, yo no soy pecador. El curso dice, no, tú no eres pecador. Tú simplemente has cometido un error con la mente, has cometido un error, no un pecado, un error. ¿Y qué haces? Puedes corregir. Oye, me he equivocado, Espíritu Santo, ¿no? Por eso entregamos todos los pensamientos. En pensamiento, entregamos los pensamientos que son un error. Los pensamientos son un error. Y eso es lo que hacemos. Intentar corregirlos, ¿no? Por eso, porque la creencia que el castigo es corrección es claramente una locura, porque creemos que el castigo es la corrección claramente. No, que no hay castigo, que no me tengo que castigar porque he cometido un error. Imagínate si castigamos a un niño de 5 años porque está haciendo caligrafía y comete un error, castigado. No, has cometido un error y se puede corregir. Lo borras y se corrige, lo borras y se corrige. Es lo que hacemos nosotros con nuestra mente. Se borra y se corrige, se borra y se corrige, pero no hay castigo. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pero tenemos la connotación del pecado es tan fuerte, tan enorme, claro, que por eso la comparamos con el error. No, no, por la arrogancia que tiene el pecado, ¿no? De que la idea que el error es posible. No, no, eso es un error. Has cometido un pecado, una blasfemia. Vamos, y tienes que ser castigado para corregir eso. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. La realidad del ser que somos, cuidado, que está hablando de la realidad del ser que somos. Eso sería el pecado. No es posible. No hay pecado. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. O sea, soy pecador y además soy culpable. Imaginaos hasta lo que nos han metido en nuestra mente, ¿eh? Soy pecador y además soy culpable y tengo que ser castigado. No, simplemente es un error y se puede corregir, ya está. Es un error y lo torcido, como decía al principio, lo torcido puede ser enderezado, ¿no? Y el error puede ser corregido. Y ya está. Esa es la diferencia. Desde luego da lugar a interpretaciones. Sí, pero cuando lo tienes claro, ya te ríes de esto, dice, no, ya te ríes cuando la iglesia y cuando las religiones y tal te dicen que eres pecador, todas, ya no hablo de la católica, no, todas, todas te dicen que eres pecador y tienes que ser castigado. No, claro, y eso es lo que tenemos en nuestra mente. No, no, hay que cambiar la idea de que no somos pecadores, de que no es un pecado, es simplemente un error y puede ser corregido. Oye, que es un error de mi mente. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable. Claro, el pecado da por sentado de que el Hijo de Dios es culpable y yo soy hijo de Dios, no puedo ser culpable. Y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. Claro, ¿en qué lugar, imaginaos, en qué lugar dejamos a Dios si creemos esto, si creemos en el pecado? ¿En qué lugar lo dejamos? Que el Hijo de Dios puede ser pecador, vamos, y que tiene que ser castigado, imagínate. ¿En qué lugar lo dejamos? De este modo,
la creación se ve como algo que no es eterno. Y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada. Imagínate si atacamos al Hijo de Dios porque es pecador, pues Dios es susceptible de ser atacado también y derrotado, que es lo que quiere el ego. Fijaos lo que se ha montado el ego, que el ego somos nosotros, ¿eh? Nos lo hemos montado nosotros mismos, ¿eh? ¿No? Repetimos, de este modo la creación se ve como algo, toda la filiación, todos, de este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Ahí está. Y eso es lo que quiere el ego. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. El ego está por encima, el ego lo elevamos al creer en el pecado, al creer que podemos pecar, que podemos ser castigados. Y esa es la gran ilusión del ego, de que te lo creas y que tengas que ser castigado. Pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Claro, cuando el Hijo de Dios es pecador y tiene que ser castigado, pues oye, la plenitud de Dios, que es el Padre, pues ya no es tanta. Y es lo que quiere el ego, que lo cambies y lo eleves a él. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. El poder de nuestra mente es increíblemente grandiosa. Fijaos, y lo podemos utilizar a nuestro favor o en contra nuestra. Por eso el Hijo de Dios que somos nosotros puede estar equivocado, engañarse a sí mismo, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos ser pecadores y que tenemos que ser castigados, e incluso usar el poder de su mente, esa mente, lo que pienso lo proyecto, lo que siento lo atraigo y lo que imagino lo creo, y usar el poder de su mente contra sí mismo. Puedo usar el poder de mi mente contra mí mismo. Imaginaos dónde, o sea, lo que podemos montar, el zipizape que podemos montar, y de hecho hemos montado muchos, pero nosotros vamos viendo la luz, ¿no? Para salir de ahí, para salir de ese embrollo que nos hemos metido. Pero no puede pecar. El Hijo de Dios no puede pecar, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad, ¿no? O que haga que realmente sea culpable. En realidad no podemos, el Hijo de Dios no puede hacer nada que altere su realidad. Yo soy tal como Dios me creó y eso no se puede alterar. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, alterarlo y cambiarlo. Pues ese es su propósito. Ese es su propósito. El propósito del pecado, que recordamos que está en manos del ego, ¿eh? Es su supremacía del ego, el pecado. Eres pecador, mira lo que has hecho, mira lo que has dicho. Ah, mira cómo te has portado con tus padres, con tus hijos, con tus... ¡Wow! Eres pecador. Es lo que quiere el ego. Que constantemente te sientas así, te sientas un pecador, te sientas y que tengas que ser castigado y tú mismo, es que no puedo tal, y nosotros mismos nos castigamos, ¿eh?
Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, porque en realidad es eso, es una salvaje demencia inherente a nuestra mente, a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, que es imposible, que nos tenemos que dar cuenta que el pecado en una mente sana, hija de Dios, no puede hacer mella. El pecado es imposible, pues el costo del pecado es la muerte, y ese es el castigo. ¿Y podría acaso parecer lo que es inmortal? ¿Podría acaso perecer lo que es inmortal? Si yo como ser soy inmortal, ¿cómo voy a perecer? Si lo único que perece es el cuerpo, y el cuerpo es el traje, no existe en sí. Yo, como ser, el ser que soy, no puede perecer, no puede morir. Lo único que dejamos es el cuerpo, abandonamos el cuerpo, el traje que ya no nos sirve en este plano. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad. El ego quiere que creas que el pecado no es un error, sino esa es la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La de creernos que somos un ser inocente, soy hijo de Dios. Eso es lo que te quiere. No, tú no eres inocente. ¿Cómo vas a ser inocente? Es lo que quiere el ego, que no te creas inocente. Eso es un engaño. Tú eres pecador y tienes que ser castigado porque, y además mete a Dios por medio, y Dios es el que te va a castigar, ¿no? Muchas religiones y y muchas culturas lo que nos han inculcado es eso, es que somos pecadores, que tenemos que ser castigados, y además es Dios el que nos va a castigar y nos va a mandar del cielo rayos y truenos y se abrirá la tierra porque es que somos pecadores. Fijaos la película que nos podemos montar nosotros mismos, nosotros solos. La pureza No hace se falta nadie. considera arrogancia. Cuando decimos que yo soy puro tal como Dios me creó, eso parece una arrogancia. Puro, cuidado, puro. ¿Tú cómo vas a ser puro tú? Vamos, con las cosas que has hecho y con las cosas que has dicho, tú no puedes ser puro. Según el ego, eso se considera una arrogancia. La pureza se considera arrogancia. Y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Que nuestro ser, el ser que somos, es pecaminoso, que puede pecar. Nuestro ser es el que puede pecar, ¿no? Y eso para el ego es primordial que lo creas. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó. Y esa doctrina y esa creencia es lo que sustituye a la realidad del Hijo de Dios. Y todo ese panorama que se ha montado el ego es para que nos creamos eso, que podemos ser pecadores y que nosotros como ser que somos puede ser vulnerable. Y somos pecadores y que tenemos que ser castigados. Y esa doctrina, la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? Una pregunta que nos hace el curso. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar la
a la creación de la verdad y de mantenerla aparte. Claro, nos quiere mantener aparte del verdadero ser que somos. Eso lo apartamos, no, déjate, el ego no quiere que creas eso. Por eso desgaja a la creación de la verdad, la descuartiza. No, 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 eso no es la verdad. Tú no eres un ser de Dios que eres santo y que solamente cometes errores que puedes enderezar. No, tú eres pecador y tienes que ser castigado. Y el mayor castigo que nos impone el ego es el cuerpo y la muerte, y que éste perece. Y no hay más, es lo que quiere que creamos el ego. Sin embargo, no, como decía Jesús, Jesús dice, yo no soy de este mundo. Puedes ser salvado solamente en oración, ¿no? Cuando pedimos ver la luz o cuando pedimos que se corrijan nuestros errores, así se hará. Es simple, pero claro, no, eso tan simple no puede ser. Tiene que haber un castigo mayor, ¿no? Para que se corrija el pecado. No, es simple, solamente pedir en oración que se corrijan mis errores y estos se enderezarán. Así de simple, así de simple. El ego siempre considera injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. Claro, el ego no le gusta esto, que interpretemos el pecado como un error. No, 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 eso es injustificable. ¿Interpretar el pecado como un error? No, no, el ego no quiere eso. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. El pecado, vamos, tiene que ser algo sacrosanto. Y además tenemos que tener temor ante el pecado, porque lo que hemos hecho, lo que hemos dicho o cómo hemos actuado es el concepto más sagrado del sistema del ego. Bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. El sentirte culpable, el sentirte que tú no vales, el sentirte que tú no puedes, tiene muchas formas. Pues el pecado radica su mejor defensa en la que todas las demás a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, la armadura del ego. El pecado es la armadura del ego, donde el ego se protege. No, cuidado, no. Si queremos eliminar al ego, fijaos la armadura que tiene el ego. No, eso es un pecado. Eso no lo puedes hacer, eso no lo puedes decir. No, no, no. Eso es un pecado. Esa es la armadura, la mayor armadura. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Fijaos, pero claro, lo que hacemos es descubrir, ¿no? Aprendiendo todo esto y viendo luz, si lo que intentamos siempre es ver luz, ver luz, ver luz, ¿no? Al aprender todo esto y adquirir más sabiduría y ver luz, lo que hacemos es destapar al ego, descubrirlo. No, no te cubras detrás del pecado. No, no soy pecador.
simplemente he cometido un error y se puede enderezar, porque mi pensamiento ha creído esto y puedo empezar otra vez, puedo creer esa situación que ha pasado o eso que ha ocurrido o ese pensamiento que he tenido, lo puedo rehacer, ¿no? Como decía al principio, lo puedo enderezar. No es un pecado, simplemente es un error, pero el ego no quiere eso. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Fijaos el escudo que se ha formado el ego, porque su mundo lo ha envuelto todo en el pecado, en hacernos sentirnos mal, en hacernos sentir pecadores, para protegerse. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Por eso parece todo al revés, ¿no? Por eso parece el mundo al revés. Únicamente en un mundo así podría ser así, en un mundo así podría todo ser a la inversa. En un mundo así, creyendo que somos pecadores, que protegemos al ego y somos nosotros mismos que protegemos. Nosotros creamos al ego. Fijaos qué película nos hemos montado. Nosotros creamos al ego. Lo protegemos con el pecado y la culpabilidad. Nos hacemos sentir culpables y además porque somos pecadores y protegemos al ego de esa forma. Imaginaos qué película. Entonces, ¿cómo vamos a deshacer al ego cuando decimos muchas veces, no, lo que hay que hacer es deshacer al ego? Pero cuidado, que el ego se protege muy bien, que tiene muchas armas. Y una que nos está diciendo en este capítulo, y una es esa, es el pecado, de hacerte sentir culpable, de hacerte sentir mal, de hacerte, no, ay, hoy no he ido a ver a mi madre, ay, la que está sola y tal, la pobre, que tal, que no sé qué, y te hace sentir culpable, te hace sentir que eres un pecador, eres un mal hijo, ya verás, que tal, que... No, Pues es verdad. claro, es lo que hace, es lo que hace el ego. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La culpabilidad, como hemos dicho, poniendo ejemplos, ¿no? Con la culpabilidad, hoy es que he dejado sola, ay, mi amiga que me ha dicho que tal, que está sola, que le murió el marido, me ha dicho que vaya a verla o que salgamos esta tarde y tal, y yo no tenía ganas de salir y tal, porque es que no tenía ganas de salir, y como, claro, y como me cuesta decir que no, encima me siento culpable, porque al final le he dicho que no iba a ir, y ya estoy toda la noche sin dormir y me siento culpable, soy pecador. Qué malo que soy porque no he ido a ayudarla, la pobre, pobrecita. Fijaos, nos pilla en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento, en cualquier cosa, en cualquier situación, nos pilla el ego para hacernos sentir culpables y pecadores. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener, descansan en ello. Parece que descansan, pero no, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego. El mundo que rige compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Fijaos.
Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente. Si todo esto, ¿no? Repetimos, ¿no? La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener, descansan en ello, en que el ego nos dice que podemos ser pecadores. Pues el pecado ha hecho que la creación, el pecado, el que podemos ser pecadores, ha hecho que toda la creación, de ser una idea de Dios, en vez de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego. No, no, la creación es del ego. En vez de ser una idea de Dios, no, es del ego. Un mundo que rige compuesto de cuerpos inconscientes, somos cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas, como cuerpos, porque recordemos que el ego también cree en el cuerpo y que esos cuerpos pueden ser pecadores, porque pueden caer en la corrupción, en la decadencia más absoluta. Y ser pecadores, pero vamos, para ser castigados. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Que hemos dicho antes, ¿cómo lo hacemos? En oración. Solo es un error. Te entrego todos mis pensamientos, Espíritu Santo. Me equivoqué, cometí un error en este pensamiento, creyendo que pareciese que podía tener que eso que veía me producía una serie de emociones y sentimientos que me hacían sentir mal. Pero es un error. Yo, al corregir ese error que veo fuera, ¿no? Que decíamos antes, al enderezarlo, yo cambio mis emociones y sentimientos. Consigo cambiarlas. Pero no castigándome, no, vamos, no juzgándome, criticándome. No, no, no. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Fijaos, es que además tenemos que ser juzgados porque hemos pecado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Y eso es lo único que es el pecado. Falta de fe de creer quién soy verdaderamente, de mi ser, de creer quién soy. Si yo soy hijo de Dios y me tengo que comportar como eso, como hijo de Dios que soy, pero a veces por error no lo hago, pues puedo enderezarlo. He tenido un mal pensamiento de esa situación o de esa persona o de ese hermano al cual pues lo he visto hacer algo que yo en mi creencia pensaba que estaba mal hecho y lo he juzgado. Todo eso se puede corregir entendiendo quién soy. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Teniendo fe en quien soy, mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido, solo teniendo fe. Esa es la verdadera fe, de que cualquier error, no pecado, cualquier error puede ser corregido, enderezado, como decía al principio. Cualquier error puede ser corregido y enderezado.
No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego, en toda la fortificación que se crea el ego, ¿no? Con el escudo que hemos dicho antes, con el pecado, no hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real. Ese es su mayor baluarte del ego, que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Fijaos el cambio de mente que tenemos que hacer, ¿eh? Es cambiar cómo tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de pensamiento. Fijaos cómo lo describe. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real. Y lo defiende a capa y espada el ego. El pecado es real. ¿Cómo que no es real? Si has pecado, si mira lo que has dicho, mira lo que has hecho. Es real. Y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Y además que el Hijo de Dios es así, puede pecar, nos dice el ego. Para el ego, eso no es un error. Para el Espíritu Santo, que dice que eso es un error y se puede corregir, para el ego, eso no es un error. Pues esa es su realidad. Esa es la realidad del ego. La verdad de la que nunca se podrá escapar. E insiste de que podemos ser pecadores. Por eso insiste tanto, porque es una de los caparazones, de los escudos más fuertes que tiene el ego. El hacernos sentir culpables, el hacernos sentir que somos pecadores y que no somos santos y que no es un error. Dice, no, eso no es un error, eso es un pecado. Mira lo que has hecho. Mira lo que has dicho. No, es un pecado. Un error es algo más suave, algo más tal. Pero eso no, eso es un pecado. Mira lo que has hecho o lo que has dicho. Fijaos hasta dónde nos lleva, ¿no? Pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro. Pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó, este sería el deseo del ego, de que en su demencia cree haberlo logrado. Fijaos, ¿no? El curso lo que nos dice, ¿no? Nos pone palabras como si nos hablara el ego, ¿no? Como si nos dijera el ego, llora, pues la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Elimina, aparta del juego, del tablero de juego, aparta a Dios completamente. El pecado. Ese sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. En la demencia del ego cree haberlo logrado, apartar a Dios, ¿no? De toda esta película, de que no somos hijos de Dios, de que no somos santos, de que no cometemos errores, sino pecados, y eso es lo que quiere el ego. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una
equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol y ver la luz. ¿No nos gustaría eso? Que fuese todo una equivocación. No, que es una equivocación, que es un error, que no. Y eso es lo que nos gustaría y que fuese fácilmente rectificada, tan fácilmente como atravesar una neblina para llegar al sol, a la luz. Pues eso es todo lo que es. Y en realidad es eso. Si consiguiéramos entender que solo es eso, quizá te sientas tentado a coincidir con el ego. Y muchas veces nos sentimos tentados a coincidir con el ego, en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Fijaos, ¿eh? Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. Piénsalo primero si te sientes tentado a verte como pecador o sentirte equivocado. Piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno, entre el ego y el Espíritu Santo, entre la paz y la discordia, entre el amor y el miedo. Esa es la diferencia y nosotros elegirlo. No la tomes a la ligera, esa es la elección. Y es una elección. Es una elección que nosotros podemos tomar. Es la elección que nosotros podemos tomar. Bueno, aquí acabamos el apartado de hoy. El pecado en contraposición al error. Creo que se ha entendido algo más, lo hemos entendido algo más, y ahora solo es ponerlo en práctica. Cuando algo aparentemente parezca que es muy grave, muy fuerte lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, y que puede ser un pecado, no es un pecado, es un error. No caigamos en la trampa. No es un pecado, es un error y podemos rectificar. Podemos cambiar nuestro sistema de pensamientos y creencias y no castigarnos. Que muchas veces todo eso lo hacemos inconsciente y nos castigamos siempre a través del otro. A través de los otros nos castigamos. Porque como pensamos que somos pecadores, que hemos hecho algo malo, pues nos tenemos que castigar. No caigamos en la trampa. Bueno, en eso de castigarnos somos especialistas. Somos todos, nos castigamos, vamos, nos castigamos con cualquier cosa, con cualquier, vamos, ¿no? Ahora me castigo, ¿cómo me castigo? Como yo me creo que a mis hijos no, de pequeño no los cuidé como yo quería que los tenía que cuidar y yo tenía que trabajar y mis hijos los dejaba con mi madre, con mi tal o en la guardería y tal, inconscientemente me siento culpable. Cuando me hago mayor y tengo 70, 80, 90 años, me pongo a cuidar los nietos, sacrificándome, y castigándome porque creo que inconscientemente había cometido un pecado que, vamos, que me tenía que castigar por saberlo dejado solos. Es un ejemplo de los miles y miles y miles que el ego nos puede fabricar inconscientemente. No, que no soy pecador, que no soy culpable de nada. No soy culpable de nada.
pues era lo que tenía que hacer por entonces y ya está. Y yo te voy a ayudar, te voy a echar una mano y tal, pero no me voy a castigar por ti inconscientemente porque creo que fui culpable por lo que hice. No, no, y eso lo hacemos, pero en miles de cosas, en cientos de cosas, en el trabajo, con el jefe, hago más horas y da igual, no me las pagues. ¿Por qué? Porque es que me escaqueé, he estado 2 años escaqueado, o cogí la baja 6 meses y era mentira, y me fui de vacaciones y tal, y cuando vuelvo al trabajo, ¿qué hago? Pues ahora hago horas extras y no me las pagues, da igual, porque me siento culpable. Porque así hay millones de ejemplos. Me siento culpable y todo eso lo hacemos inconscientemente, sentirnos culpables porque somos pecadores, porque qué mal lo hemos hecho. Y ahora me castigo. Eso lo hacemos, que no, que es un error, que no, que lo corrijo, que es un error, que no soy culpable, soy santo. Hice aquello, pues bueno, pues lo hice, pero ahora no, ahora voy a ser tal como Dios me creó y ya está, y voy a ser feliz. Y no voy a seguir acordándome de lo que hice, ni lo que, ni lo que dije, porque no voy a querer seguir acordándome del pasado para sentirme culpable. No, Lo que pasó, pasó y ya está. lo que pasó, pasó y ya está. Y voy a vivir a partir de ahora, ya está. Es que lo que hiciste, bueno, el recordar el pasado es para seguir sintiendo culpable, ¿no? Seguir sintiéndote pecador, ¿no? Pero si no te acordaras, si tuvieras no tuvieras memoria y dices, no, no me acuerdo de lo que pasó y voy a vivir el ahora, ¡guau! Fantástico, Es fantástico. claro. Bueno, Muy bien. gracias. Gracias. Esclarecedor lo de hoy, esclarecedor y a ponerlo en práctica, ¿eh? No me voy a sentir culpable. Ahora lo Soy difícil. pecador, para ponerlo en práctica. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil, claro. No soy culpable, no me voy a sentir pecador. Pero dilo más convincente, que no, no me lo creo todavía. No soy, bueno, lo tenemos que repetir cientos y miles de veces. No soy culpable, Pero más no soy convincente, pecador. más convincente. Más convincente, no soy culpable, no soy pecador. Bueno, muchas gracias por todo. Soy el Hijo de Dios. Todos son lecciones que Dios quiere que aprenda. Todo está Eso. perfecto. Todos son lecciones que Dios quiere que aprenda, pero eso que hiciste, eso que tal, ¿cómo que no? Qué barbaridad, aquello, que tal, que no sé qué, que... Bueno, Todo está perfecto, Andrés. todo está perfecto, todo está perfecto. Todo está en orden. Todo está A pesar de los imbéciles que hay más Hace- tontos casi tú. hace 40 años, que tal, que no sé qué, que cuando llevaba el coche de la empresa y me dieron la tarjeta para echar gasolina y cogí y eché gasolina también en mi coche. Claro. Eché 50 euros en mi coche, que no se entere nadie y yo tal y me sentí culpable. Y entonces me castigo y tal y entonces hago horas extras para la empresa porque me sentí culpable y que no me las pague. Y me voy media hora más tarde cada día. Oh, eso, bueno. Bueno, pues hasta la Gracias. semana próxima. Gracias. 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 Nos vemos la Adiós. próxima Adiós. semana. Oh, increíble.